Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 17 de diciembre y aquí estamos para contarles, analizarles, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro buen criterio, espero, pues lo que está ocurriendo en la economía. Esta semana estaba muy feliz el gobierno, muy feliz, poniéndose medallas por todos los lados, de que la inflación en España, bueno, pues vamos, que estamos que lo tiramos, mejor que nadie, bajando de una manera tal. No les importa la inflación subyacente, que está en el 6,3%. No sé si alguno le habrá comentado al doctor, oye, que esto de la subyacente, en fin, que es muy importante. Nah, ¿para qué, verdad? Si, que los precios de los alimentos, que es precisamente la mayor carga que tienen las personas a las que dicen defender, que están por encima del 15% de subida. Y como no hay una semana sin una ocurrencia económica, pues esta semana Caperucita, la de la cestita, ahora dice que además de la cestita, todos los supermercados de este país, las grandes superficies, si no tienen una cestita, como ella diga, al precio que ella diga, pues que entonces no pueden repartir dividendos. No sé, yo le recordaría que hay una cotizada solamente, no sé, en fin, si lo sabe o le da igual o es igual, se lo va a poner en no sé dónde, en un decreto. Bueno, como ahora ya aprueban las cosas de esta manera, pues de cualquier forma, bueno, eso es lo que se les ocurre, limitar los precios. Han aprobado también esta semana lo de las hipotecas, con la aquiescencia de la banca, que por un lado le pegan un palo y por otro lado le piden socorro. Pero vamos a ver, hagan ustedes bien cuentas, porque luego dirán, no vienen los madres mías, los lloros y tal, porque eso se retrasa y a lo mejor cuando tengan que acoquinar la realidad les viene peor incluso que ahora. En fin, que hay que hacer muchas cuentas y no dejarse llevar por la propaganda, que es en definitiva eso, propaganda. O sea, ha llegado a un acuerdo con la banca pues porque que le han puesto también, no iba a decir la pistola, pero no está bien dicho, en fin, que los tienen acogotados, y entonces han dicho, bueno, pues si hay que hacer esto lo haremos, pero de esta manera, con lo cual hagan muchas cuentas, porque ya el fijo no existe prácticamente en el mercado, es carísimo, y a lo mejor resulta que con estos aplazamientos y no sé qué, al final acaban pagando más de lo que iban a pagar. En fin, vamos con todo eso. Y como aprovechando que hoy hay dos personas muy interesantes en este programa, como siempre, pero especialmente interesantes porque una es jubilada y la pensionista y el otro sabe mucho de pensiones, vamos a seguir hablando de nuestra tortura Escrivá, porque pues no tiene más que ocurrencias. No sé si lo saben, pero a partir de enero de su nómina van a pagar un 0,6% para esa cosa que se llama la cosa intergeneracional, que tampoco nos lo han explicado bien, así que vamos a intentar explicárselo hoy. Así que además de subir las cotizaciones, de que a lo mejor se amplían los años de cálculo de la pensión, lo cual la rebaja, y encima tenemos que pagar todos una parte de nuestra nómina para esta cosa de la intergeneracional, la cosa se va a poner muy difícil. Y además también entra en vigor la nueva forma de cotizar de los autónomos, que les recuerdo que no son 2 ni 3, son más de 3 millones de españoles. Vamos con todo eso y con la posibilidad de que se acaben los 20 céntimos. Ya los 20 céntimos, como son un poco de la familia, son la reducción de 20 céntimos en el litro de la gasolina, que veremos lo que pasa, que estamos ya a 17 y el gobierno todavía no sabe qué hacer. Seguramente nos lo quitará. Y el lío que se armará si deciden dárselo solo a una parte, que ojo con la parte, resulta que los autónomos ahí no están, o sea, tienes que ir con el camión, no sé si tienes que ir con un cartel de que eres vulnerable o con la declaración de la renta en el móvil, no sé lo que van a hacer, pero en fin, el caso es que tienen mucho interés en acabar con eso, por lo menos de forma generalizada. Bueno, y como les digo, don José Raga, muy buenas. Superjubilado. Infrapensionista. Por lo tanto, víctima y conocedor bien de la cuestión. Y Domingo Soriano, al que le queda mucho para jubilarse, una desgracia para él. No. No pasa nada. Yo siempre digo que intentaremos mantenernos activos lo máximo posible. Exacto. Como nosotros, claro, mira, nosotros como estamos. Como el profesor Raga, nosotros superactivos. Jubilado pero activo. Eso es. Jubilada, tú plena, activa y tú en activo. Eso. Así que, bueno, pues vamos a hablar
luego de las pensiones, pero primero quiero que comentemos, porque bueno, es que esta mujer Díaz, que más que sumar, no hace nada más que restar a gente españoles que resta, no sé cuál. Es lo más negativo sí. que he conocido nunca. No sé cuántos de los suyos sumará, pero desde luego se van restando y se van restando, porque sabíamos que había tenido esa ocurrencia, lo comentamos aquí, de esa cesta de la compra, no sé qué tal, porque claro, le habían dicho, oye, es que lo de limitar los precios, eso ya es un poco demasiado cubano, vamos a ver si podemos hacer otra cosa. Y entonces ahora se le ha ocurrido que las grandes superficies no puedan repartir dividendos si no tienen una cesta asequible, en su opinión, y con las cosas que ella considera asequibles, que a mí a lo mejor pues los huevos no me interesan como asequibles, ¿sabes lo que te digo? O el aceite de oliva o el aceite de no sé qué, no sé, en fin, que lo que ella diga, vamos. Pero en realidad, hoy en España, en una economía de mercado, tú puedes exigir, no sé, mediante lo harán de alguna manera, obligar a que las grandes superficies tengan una cesta y además, si no la tienen, no repartan dividendos? Que no, en absoluto, pero si eso es negar el derecho a la propiedad y negar el derecho de libre empresa. Así de sencillo, que son constitucionales. Ya sé que a esto les Pero da ves igual. que lo pueden hacer, porque eso de constitucionales... A esto les da igual lo que diga la Constitución, pero que eso es un pleito ganado, vamos, clarísimo. Yo hoy he visto por ahí en alguno de los medios que dice democracia sí, tribunales no. ¿Pero qué me cuenta? Madre mía. ¿Pero qué me cuenta? Si la única garantía que tenemos los humanos en manos de estos personajes que nos gobiernan es unos jueces que administren el derecho. Y ya está. Y entonces, eso es tanto como que eso ya lo han hecho antes, el tratar de reducir mediante un impuesto los beneficios extraordinarios. Yo le preguntaría a cada uno de los ministros que estaban en el Consejo de Ministros cuando se hablaba de eso, defíname beneficios extraordinarios. Porque una cosa son los beneficios. Beneficio extraordinario es aquel que está por encima del coste total, el precio por encima del coste medio total. ¿Usted sabe eso o usted beneficios considera que el interés del capital, por ejemplo, es un beneficio? No sé, además hay un informe del Banco de España que por supuesto no se ha leído, o lo ha leído al revés, porque el otro día dijo lo contrario a lo que dice el informe del Banco de España, y es que las empresas no están ahora mismo en esa circunstancia, ¿sí? Después hablaremos de los cierres. Bueno, hay otra cosa sorprendente sobre los precios, que es, aparte de que los precios de los alimentos, que es lo que más está dañando a los presupuestos y a las familias y a los hogares de los que dicen defender, es que cuando la inflación era muy alta, la culpa era de Putin. Y ahora que la inflación se ha moderado, ya es gracias a Sánchez. Esto es una cosa que nos deberían de explicar, cómo hemos pasado de un culpable Putin a un gracias Sánchez. Así, sí, sin solución de continuidad. Es gracias a Sánchez, pero solo en los precios que bajan, quiero decir, porque luego los precios de los alimentos son muy altos, o sea, la inflación en los alimentos, que sigue estando por encima del 20%, en muchos de ellos, en la categoría general, en el 15%, eso ya es alto por las cadenas de supermercados. Entonces es como que Sánchez gobierna solo una parte del país, solo unos sectores económicos, porque en algunos de ellos, gracias a él, consigue que la inflación sea algo más baja, en los demás a pesar de Sánchez, la perversidad de los empresarios. Bueno, y lo consiguen los carburantes, que yo sepa, Sánchez puede hacer bastante poco sobre el precio del petróleo. Pero sí. Bueno. Hombre, aceite, leche, azúcar. Por encima del 20%. En el 30%. Sí, y 50 el azúcar. 50. Sí, 50 el azúcar. Sí. Luego Bueno, los subsectores no le ponen a mirar y llega hasta esas cifras. A ver, bueno, a mí me gustaría decir dos cosas sobre lo de Yolanda Díaz, porque son al menos dos apuntes. Lo primero, los dividendos. ¿A quién le va a prohibir que reparta dividendos? Quiero decir, Mercadona, lo hablábamos antes, no está cotizada. El Corte Inglés, a Carrefour, Alcampo, Lidl,
Aldi, que son empresas alemanas, francesas. Es que no lo entiendo. O sea, yo cuando lo leí dije, pensaba que iba a poner otra medida, pero digo, vas a ir a la bolsa de no sé si cotizan, creo que Carrefour sí, Carrefour casi seguro que sí, pero vas a ir a la bolsa alemana a ver si cotiza Aldi o Lidl y a decirle a los alemanes que una empresa suya de nacionalidad alemana no puede repartir dividendos a sus accionistas. Es llamativo. Y luego una segunda cuestión que es sobre la cesta, ¿no? Dice, no, una cesta que el gobierno fija un precio. Y yo creo que lo dijimos aquí con aquello de los precios, pero ¿cuál es el concepto de esa cesta? O sea, ¿cuál es el concepto de huevo? ¿Cuál es el concepto de kilo de pollo? Porque claro, si dice la ministra, no, tienes que poner el kilo de pollo, no lo puedes poner más caro de 5 euros. Parece que es un poco escuchando qué es lo que va a hacer el gobierno. Pero entonces, ¿qué kilo de pollo? Porque entonces, si ponen un pollo entero, sin trocear, eso ya está. O si ponen el pollo a 2 días de la fecha de caducidad, o si ponen un pollo de mala calidad. Si uno ahora va al supermercado, ve que hay pollos, hay cestas de alimentos, pues normalmente las más caras, las más baratas, luego ponen el mejor precio y ves que a lo mejor pues los tomates tienen peor pinta que los tomates que cuestan el doble. Entonces, ¿cuál va a ser esa cesta? Si dice, los tomates no pueden costar más de 3 euros el kilo, pero los malos, los que están así un poco pochos, esos pueden estar, o sea, el supermercado puede poner 2 bandejas de tomates así un poco pochos a los 3 euros que le dice el gobierno y luego el resto al precio normal. ¿Cómo lo van a fijar? Todos los tomates tienen que estar a 3 euros, no se puede vender ningún tomate en España por encima de 3 euros kilo. Esto, que hace gracia, es la realidad que pasaría si un gobierno tratase de aplicar un decreto así. Y lo que nos dice es que es absolutamente imposible, que son un tipo de declaraciones de alguien que se intuye un desconocimiento tal, ya no de principios económicos, sino de la realidad, de cómo se maneja una tienda. Es decir, cualquier persona que tenga una tienda dice, ¿cómo que me vas a obligar a poner un tipo de producto a un precio máximo cuando de cada uno de esos productos hay 10 variedades, cuando las opciones que yo tengo desde trampear a simplemente preguntarme cómo quieres que yo aplique eso? Es decir, salvo azúcar, harina, e incluso en eso hay variedades. Por eso, pero salvo en productos de ese tipo, y es que se nos ocurren 5, en todos los demás es literalmente imposible definir qué es lo que quieres decir cuando dices el pollo no puede costar más de 5 euros. ¿Pollo qué es pollo? Es que no hay ese concepto. O sea, lo que tienes son desde un pollo entero a uno sin, no sé, casi ahí con las plumas, que lo tienes que desplumarte una cocina. A lo mejor las cadenas de supermercados le dicen, no, el pollo tiene hasta 5 euros. Pues te dicen, tome usted, y lo despluma usted. Y dice, no, hombre, lo desplumas tú, no, a mí me han dicho que el pollo a 5 euros. Te vendo este entero a 5. Si lo quieres a más, pues ya, entonces en bandejita ya troceado va a 10, porque ahí ya le meto fuerza laboral. Ya, es que, bueno, pero es que este tipo de cuestiones no, pero es que le veo poco recorrido. Pero que una ministra que una vez claro, que una ministra, que alguien que dice que aspira a presidir el gobierno de España diga estas cosas sobre los dividendos sin saberse siquiera, oye, que es que la mitad de los supermercados españoles son extranjeros, que la mitad de los supermercados que operan en España son extranjeros. ¿Y los otros no cotizan? O sin saber esta idea de que es absolutamente inaplicable y no tendría ningún sentido, pues hombre, llama la atención. Bueno, es que además date cuenta que eso es ignorar la función del precio, porque el precio lo que hace es equilibrar la oferta con la demanda. Un precio libre. Precio libre lo que hace es que no hay exceso de oferentes y que no hay exceso de demandantes. Si tú te empeñas en poner un precio que a ti te viene por la cabeza, tienes que poner necesariamente una cartilla de racionamiento. Eso, en momentos de crisis después de la guerra, yo, que gracias a esa extra jubilación he ido con cartilla de racionamiento a comprar en los años 40 y 50 y los finales de los 40 a comprar a la tienda, porque claro, el aceite tenía que ser, que unas veces era líquido, pero otras era sólido, porque era una pastilla, no se sabe de qué, que la echabas a la sartén y se fundía. Madre mía. Que ven, es que es lo que estaba diciendo Domingo. Y entonces, aún así, tenías que ir a comprar al precio establecido y te cortaban un cupón de la cartilla de racionamiento que daba el derecho a comprar eso a ese precio. Bien, eso está inventado, porque eso los pobres cuando pueden van con el cupón.
y existe seguro al día siguiente de que la señora Díaz pusiera un precio fijo un precio máximo para los bienes de consumo, al día siguiente ya hay extraperlo, que está inventado. Ya, claro. ¿Y a qué precio? Al precio que estaría en el mercado. Claro. Bueno, hay que recordar que Pedro Sánchez, antes, ni lo tempore, cuando no iba a negociar con Podemos, porque cuando hablaba como Pedro Sánchez, cuando hablaba como Pedro Sánchez, es que dijo esto, es que dijo, yo no solo no dormiría ni dormirían los españoles, sino que acabaríamos con cartilla de racionamiento. Claro. Bueno, pues ahí lo tienes. Acabaremos con cartilla de racionamiento. Yo espero que estas cosas son estas, igual que nos salió la cesta, la otra, no sé, el cheque alimentos, que es otra cosa que ha propuesto Podemos en esas nuevas medidas que están preparando. Veo que ahí Sánchez puede hacerlo, porque para eso se está guardando el dinero de la recaudación a costa de todos los españoles, de todo lo que estamos pagando, de subidas de precios y de impuestos, con los impuestos y los precios. Y luego está la otra pata, que es lo de los 20 céntimos de la gasolina. Digo porque ayer, por ejemplo, Polvorinos, nuestro director de informativos, ya empezó a hablar con gasolineros, con gente del sector, que dice, como el gobierno se le vaya el tiempo, al final la gente, si le das 4 o 5 días que le quita los 20, para avisarle de que le quita los 20 céntimos, se va a armar la de San Quintín y puede haber desabastecimiento. Acordaros cuando, bueno, tú no sé si te acuerdas, pero ¿te acuerdas cuando la gasolina subía una peseta o dos? Había colas, y las colas eran, bueno, colas interminables. No, pero es que con los 20 céntimos, ojo, es que son 20 céntimos más los 10 del que lo va a comprar a determinados sitios con determinadas formas de pago, que son 30. Si está ahora que no llega a 1,7, son 1,4, la gente hace cola y están avisando de desabastecimiento. Bueno, pues están esperando no sé a qué, porque imagínate que Montero, como si tuviera la bola de cristal, de qué va a hacer el precio del petróleo dentro de 10 o 12 días. Pero es que estamos limitando la inflación tirando del presupuesto. Es que eso, a ver, el gobierno dice, uno dice, ¿por qué está bajando algo la inflación? Está bajando la inflación, como tú decías, es verdad, precios internacionales, por ejemplo, muchos precios de los combustibles que te están bajando, se está moderando bastante y eso te ayuda, pero también porque estamos tirando de presupuesto. Es decir, si tú sostienes... Fíjate que incluso ya ni siquiera entro en si la medida es acertada o desacertada, que a mí no me gusta especialmente lo de los 20 céntimos. Si tú pagas 20 céntimos, que además eso hace que evidentemente pues todos los sectores que necesitan tirar de la gasolina, que al final son prácticamente todos, no tengan que repercutir eso a los clientes, tú dices, no, tengo la inflación controlada. Hombre, tienes la inflación controlada en un país como España, que tiene un problema brutal de deuda pública y déficit público, porque estás pagando 20 céntimos por litro a todos los españoles. Es decir, en realidad es una inflación baja ficticia. Claro. O sea, cualquiera podría tener, dices, yo quiero mañana la inflación a cero, pues no sé cómo decirte, pones, decretas que todos los precios se van a mantener fijos y le dices a los comerciantes, no os preocupéis, vosotros cobradle lo que queréis al que venga a la tienda y la diferencia entre el precio fijo te lo pago yo y ya está, con cargo al presupuesto, bueno, ya tienes la inflación en cero hasta que se te agote el dinero del presupuesto. La excepción ibérica es eso. Es que estamos al final alguien está pagando el gap entre el precio real y el precio Estamos bajando los precios de la inflación para no darnos la medalla pagándolo vía presupuesto. Entonces, el día que eso se agote, que es lo que Calviño ya lo que está diciendo es, oye, que esto no puede seguir mucho más tiempo. Y claro, ¿qué pasa? Que el resto del gobierno dice, oye, es que el día que quitemos los 20 céntimos de la gasolina y el resto de medidas extraordinarias que hemos aprobado, la inflación se nos vuelve a disparar, claro, porque lo estás haciendo de forma artificial. Entonces, y ya no le podemos echar la culpa a Putin, porque esto era por el bonito de se la echarán a Calviño o yo que sé a quién se la echará. Bueno, les voy a dar un consejillo y seguimos. Porque verán, en Carrefour han tenido una idea, en fin, que parece innovadora. Se llama Mi Abono Carrefour Plus y es una suscripción de 5,99 euros al mes que te permitirá ahorrar el 15% de todos los productos frescos que compres en Carrefour. Vamos a ver, es decir, que automáticamente tienes una rebaja del 15% y lo tienes en pescado, en carne, fruta, verdura, charcutería, los platos preparados, en fin. Y directamente al pasar por caja o comprando por internet. Haz el cálculo.
Si cada vez que vas a Carrefour te gastas 50 euros en productos frescos, ya tienes 7,5 euros ahorrados. Las familias españolas, fíjense, de media gastan 160 euros al mes en productos frescos, así que el ahorro sería de 24 euros. No lo dudes, te invito a que lo pruebes porque además el primer mes es gratis. Te acumulan los 5,99 euros en tu cuenta Cheque Ahorro y puedes darte de baja cuando quieras. No tiene permanencias ni compromisos, así que ¿a qué esperas? Descárgate la app de Carrefour en tu móvil o entra en carrefour.es. Bueno, hablábamos de esa supuesta medida de que no repartan dividendos y la cesta de la compra. Hablábamos también de las ayudas a las hipotecas, que es muy importante que tengan en cuenta las cuentas, que siempre nosotros les decimos, hagan las cuentas, que luego los sustos vienen los madres mías y tal y cual. Vale, pero es que ahora tenemos una nueva subida de los tipos de interés y esto, pues claro, directamente, fíjense, les estaba comentando yo ahora a Domingo y a Pepe que hay más de 1 millón de hogares que se están endeudando para llegar a fin de mes. Ya saben, todos esos créditos que te venden la vida preciosa, pero la letra pequeña es de no te menes. Es que se están pagando intereses del 10, del 11, del 12 por pedir 3.000 euros, 2.000 euros para tirar. Es que el 10%, ¿eh? ¡Jo! Y eso tiene un final desastroso. Desastroso. Porque ¿por qué el mes que viene sí que voy a poder devolver eso y no pedir otro crédito para el mes próximo? No, y al otro la tarjeta, y la tarjeta con la tarjeta, y la tarjeta con la tarjeta. Y se va acumulando. Pues esta es la situación que tenemos. O sea, la situación que tenemos es que el gobierno está encantado de conocerse, que va a hacer un balance Sánchez, que va a ser para oírlo el halo Sánchez. Pero mientras tanto esto es lo que está pasando. O sea, es que ya las hipotecas, la gente está haciendo las cuentas de que va a tener que pagar 3.000 euros más al año. O sea, un dineral. Pero es que al gobierno sí que le llega. Aquí va a haber discusión, porque Domingo dice que no hay para tanto. No, yo digo que al gobierno sí que le llega su sueldo para llegar a fin de mes. Que decías todo lo que nos ha sacado de recaudación extra. Que no puede, que esto no es el maná donde llueve todos los días dinero para que hagan lo que quieran. Esto tiene un límite, el límite se está disimulando por el crecimiento del IVA, el crecimiento de la recaudación del IVA, por el crecimiento de la base del IVA, que es la inflación, y claro, eso se acaba. Bueno, hay una recaudación extra muy importante que va a ser superior a los 30.000 millones y aquí hay que contar que 2 o 3 medidas de las que anuncian a bombo y platillo no tienen nada que ver con ellos. O sea, la hipoteca ellos no se gastan un duro, en que los alquileres se limiten a una subida del 2% tampoco. O sea, es muy bonito hacerse las fotos, pero luego eso no va conmigo. Ahora, los 20 céntimos, si lo dejan, el cheque alimentos, que está por ver y yo creo que eso sí que sale. Y luego, bueno, claro, la subida de las pensiones y espérate los sueldos de los funcionarios, porque esto van a decir, lógicamente, oye, ¿y de nosotros qué hay de lo nuestro? Sí. A ver, es que no les llega para el año que viene un déficit previsto de 53.000 o 54.000 millones en los presupuestos. Entonces, está claro que no les llega. Quiero decir, si les llegara, cerrarían el agujero del déficit. No. Es cierto que les da algo más de margen, pero si les llega es porque, en primer lugar, se lo están permitiendo desde Bruselas. Y es importante eso que decías, digamos, desde el punto de vista para el gobierno y para los españoles. Apuntabas antes la comparecencia de Lagarde de este jueves. Para mí ha sido probablemente el día que más claro ha hablado. Sí. Y ha pintado un panorama que para el gobierno es preocupante y para los españoles, sobre todo, pues por ejemplo, los que tengan una hipoteca tipo variable también, porque lo que ha dicho Christine Lagarde es: no vemos ningún signo de que la inflación subyacente en la eurozona esté remitiendo. De hecho, nos da miedo que se puedan estar enquistando efectos de segunda vuelta en la inflación. Hasta el 25, claro. 2 con algo todavía. Hasta el 25. Ha dicho, el año que viene ya han puesto una inflación media por encima del 6% en el conjunto de la eurozona. Es decir, 3 veces más que el 2% que se supone que tiene como objetivo el BCE. Ahora mismo, Alemania, Austria, Holanda, prácticamente todos los países del norte, centro-norte de Europa, los más ricos, inflación, Italia también estaba así, inflación por encima del 11%. Entonces, claro, Christine Lagarde lo que ha dicho claramente es:
esta subida de tipos no va a ser la última, vamos a seguir y vamos a ser todo lo contundentes que tengamos que ser porque tenemos que controlar una inflación que sentimos que no está controlada. Entonces, eso al país al que más le afecta por muchas razones es a España. Le afecta a los ciudadanos porque, por ejemplo, España es el país de la Unión Europea que tiene, no sé si es uno de los países de la Unión Europea que tiene un porcentaje más elevado de hipotecas a tipo variable. Desde luego, si nos comparamos con los demás países grandes, Alemania, Francia, un porcentaje muy superior al que tienen estos países, que es algo bastante residual, de hipotecas a tipo variable. Y eso que hemos mejorado mucho, ¿eh? Y eso que en los últimos años efectivamente se han hecho muchos a tipo fijo. Y desde el punto de vista del gobierno, esa subida de tipos va a afectar a refinanciaciones y va a afectar a un coste de la deuda que ya era muy alto y que para nosotros va a ser mucho más alto que para otros países que tenían las cuentas públicas más saneadas. Y no solo en el coste de la deuda, sino también en la capacidad y la facilidad de acceso a los mercados. Nosotros tenemos que llegar a los mercados y vamos a pedir el año que viene, pues no lo sé, pero todavía no salió la estrategia de financiación del Tesoro, pero este año estábamos en 200, más. Este año estábamos en 250, no sé cómo acaba el año, pues el año que viene vamos a estar ahí. Eso va a ser muy complicado para España. Entonces, no pensemos que es como, no, bueno, como ahora tenemos la inflación un poquito más controlada, no pasa nada. No. Estos efectos, y el jueves, la comparecencia de Christine Lagarde dijo, lo que vino a decir claramente es, no esperen que esto remita en el corto plazo. Vamos a seguir por este camino. Yo me estoy esperando ya, yo creo que al 4,5 no me extrañaría nada que lo viésemos a lo largo del próximo año, porque lo que vino a decir es eso. O sea, no vamos a seguir subiendo tipos y lo vamos a hacer más o menos, vino a decir, no dijo eso, pero no se comparó con la Reserva Federal, pero sí que la sensación que dio es que iba a seguir los pasos que estaba dando la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, ya habló de recesión. Y hablo de recesión. O sea, claramente, porque claro, dijo, bueno, a lo mejor no es muy larga, no es muy tal. O sea, el primer semestre se da ya por descontado que la eurozona va a entrar en recesión. Si no, como han dicho algunos analistas, ya vamos a ver este trimestre en España cómo acaba, porque ya el anterior fue bastante malo y vamos a ver cómo va a ser este, que decían que igual era peor. Lo que pasa es que ese discurso lo tenía que haber dicho hace 2 años. Ya te digo, sí. Otro gallo hubiera cantado. Claro, es que me cuesta mucho lanzarle incienso a la doña Christine, ¿no? Porque ella levantaba los hombros, eso de subir tipos, eso de restringir, no, y seguir abonando y seguir abonando con dinero. Ahí estamos. Dándole a la máquina, que eso es una de las razones por las que España está como está, porque si a ti hace 2 años a Sánchez le ponen pie en pared y le dicen, vamos a ver, ¿qué? De eso nada. Es que ¿cómo que a comprarte todo lo que quieras? Por eso te decía antes lo del déficit. O sea, si me dijeras, no, España, tú dices, tienen dinero porque han recaudado más el gobierno. Dices, hombre, si España fuera a cerrar este ejercicio, el próximo ejercicio, en equilibrio presupuestario, y el gobierno dijera, bueno, precisamente como no tengo déficit, como estoy en esta situación, pues aplicando un poco principios socialdemócratas, pues si voy a recaudar más, voy a subir impuestos por aquí, o directamente pues no voy a tocar los tipos actuales, simplemente me beneficio del efecto de la inflación, recaudo más y me lo gasto más en subvenciones, en ayudas. Sería casi obligado para un gobierno que se dice socialista hacer ese tipo de cosas, que luego tendrían sus consecuencias, evidentemente. Pero es que no es así. Es decir, el gobierno español no va a estar en equilibrio presupuestario. Pero es que nadie le va a decir nada. Por eso te digo que ahí entonces dices, ¿tienen dinero o no tienen dinero? Pues, tendrán, o sea, pero no es... O sea, es un poco de alivio recaudar más, pero en realidad ellos lo que están diciendo es, oye, ¿alguien dice algo? No, pues entonces tú tira del cheque, claro, si nosotros podemos, como decía antes, ponernos, por ejemplo, una medalla tan potente como que estamos bajando la inflación a costa de un gasto público que nadie nos está controlando y que de hecho en realidad nos están financiando y nos están apoyando desde fuera, porque tanto con transferencias directas como con el apoyo de la solvencia del resto de los países de la eurozona y el Banco Central Europeo, pues te están ayudando, pues es lo que hacen. Ya. Vamos a ver en qué queda todas esas amenazas veladas y muy suaves de que os estamos mirando y no estáis cumpliendo, a ver si os vamos a vigilar, porque es que encima luego son unos inútiles, porque si hubieran sido listos, hubieran recibido el dinero que han recibido de la Unión Europea y lo estarían dedicando bien a las cosas, pero es que encima es que no saben ni ejecutar el dinero. Dedicarlo mal. Este es el problema, que su mente no les permite otra cosa que dedicarlo mal. Ya, pero es que 70.000 millones gratis,
que has desperdiciado y que estás tirando en no sabemos qué, porque en realidad no lo sabemos lo que está haciendo. No lo sabemos. Y Europa ha dicho que no lo puede. Yo sí que veo mucha publicidad. Eso Yo veo te iba a mucha decir. publicidad con de los fondos europeos y digo, pero los fondos europeos eran para esto. No hago más que preguntarme cada vez que veo un anuncio, digo, pero yo creía que los fondos europeos no eran para esto y es que se lo están gastando en peanuts. Eso se llama malversación. Uy, ahora no. Sí, Porque como no se lo llevan, malversación. ahora ya no. No solo eso, sino yo creía, cuando has dicho lo de publicidad, que es verdad, también el gobierno, la publicidad gubernamental, pero no solo eso, la cantidad de anuncios que hay de empresas que además no tenían nada que ver con, o aparentemente no tienen que ver con esto. Yo he oído a empresas de telecomunicaciones, energéticas, de todo. Al principio parecía que los fondos, las grandes consultoras y eso iban a hacer como de intermediarias, pero todas las empresas, las grandes empresas del país se están uniendo todas a decir, y los anuncios son así, los anuncios son, si eres pyme, si eres pequeño empresario, si tienes una pequeña empresa, llámanos y nosotros te decimos cómo puedes conseguir los fondos europeos. Y uno, vamos, ve un poquito el anuncio, los que son de prensa, así en papel, y se pone a mirar un poco más, y básicamente lo que te están diciendo es, ven que nosotros te vamos a decir cómo tienes que rellenar el formulario para recibir la subvención. Hacen de intermediarios. Claro, pero cuidado porque cuando se planteó lo de los fondos europeos, nos dijeron que era la oportunidad de la modernización de España, que eso se iba a traducir en dinero para que las empresas se digitalizasen, para un cambio de modelo productivo, y luego uno ve la realidad, pero de verdad, de lo que se está anunciando en la prensa, ves los anuncios, ves lo que les están ofreciendo las empresas, pero si hasta el otro día veía aquí que una famosa de un poco de medio pelo estaba anunciándose ella misma como intermediaria de fondos europeos, básicamente lo que están diciendo es, o sea, todas estas empresas que están anunciando y todos los intermediarios es, si da igual lo que haga, de verdad, te lees el anuncio y la conclusión final que saca el empresario es que no tienes que hacer nada, que no es que te tengas que modernizar, que no tienes que cambiar tu negocio, lo que tienes que hacer es rellenar bien un formulario para poder poner el cazo. Pues ven que yo te relleno el formulario y así puedes poner el cazo. Yo me llevo un porcentaje, yo el 10 y tú el 90 y todos están contentos. Eso es la realidad de lo que se está haciendo con los fondos europeos en España. La modernización de España es a ver cómo rellenamos el formulario para que pongas el cazo y luego te compras un par de ordenadores y dices que has apuntado el digital. Sí, dices que has apuntado el de contabilidad a un cursillo de informática y ala, para adentro. Así, eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que está denunciando la responsable del control de presupuestos, que ya nos ha citado varias veces a España, pero en jarras, porque es alemana. Y está, no llevaba las 2 jarras de cerveza, pero las llevaba en la cintura. Pero lleva 4. Lleva 4. Y esa es la que os decía antes de que empezáramos, que nos contó la semana pasada la eurodiputada de Ciudadanos aquí, que a una pregunta suya, y lo que se han hablado con esta mujer, la controladora de los fondos, del presupuesto, ¿no? De los fondos, del presupuesto, es que en febrero manda una misión, pero no de funcionarios que vienen a hablar con funcionarios, sino de eurodiputados y gente que sabe de dineros y que van a hablar, no por supuesto con políticos, van a hablar con empresas, van a seguir el rastro un poco de qué ha pasado con el dinero. Bueno, ¿qué ha pasado con el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿No? Como el niño de los premios de la pesicola, que el otro día comentaba Dieter, que me ha hecho mucha gracia. ¿Dónde está mi avión? El avión y el de Pepsi, ¿sabes? ¿No? Un chaval que ganó un concurso de pesicola y quería su avión, que era lo que le habían prometido. Bueno, les voy a contar de Invesco, verán. Cada día es más importante, esto ya y evidente, lo sabemos, que la cultura financiera es vital en estos tiempos. Aquellos que hayan ahorrado e invertido serán capaces de afrontar, lógicamente, con mayor tranquilidad, pues los retos que nos planteen una nueva recesión, que ya les hemos comentado que está a las puertas. Por eso, desde Es Radio apostamos por la cultura financiera, la de nuestros propios contenidos y la de otros que también apuestan por difundir educación en finanzas, como Invesco y su podcast The Big Story, donde en solo 10 minutos, de verdad, dediquen 10 minutos solo, y ahí nos informan de las últimas novedades y tendencias en los mercados y nos ayudan a entender los retos que plantea este momento de grandes cambios para detectar, siempre hay oportunidades y capacidad de captar rentabilidad. Bueno, es un hecho, luego no sé si ocurrirá o no, pero el hecho sí que se ha dado y es las cartas que le han enviado al Gobierno de España
insistiendo en que o cumplen o pueden hasta retirarles fondos. Luego nos hemos enterado que el alemán Scholz le está diciendo a Sánchez que, bueno, no te preocupes, que vamos a pedir que os den más tiempo. La eurodiputada de Ciudadanos nos contó, ya dijo Rutte en su momento, si España no va a cumplir, si no, lo de los plazos en España, eso no tal. Bueno, el caso es que ese peligro está ahí, no sabemos si se materializará o no, pero es un peligro que está ahí y en febrero habrá ese examen que veremos lo que sale de ahí. El caso es que Escrivá, que no hace nada más que dar palos de ciego, contarnos cosas, marearnos con los años, con los buenos, con los malos, con los no sé qué, de las cotizaciones, no hace nada más que enredar. Pero el caso es que no tenemos un conocimiento, o por lo menos la mayoría de los españoles, se lo puedo asegurar, no tiene ni idea de lo que está pasando con la reforma de las pensiones, que es uno de los hitos estos por los que nos tienen que dar dinero. Y entre todas esas medidas que anda soltando, pues está que si subir las cotizaciones, que si limitar las pensiones máximas, aumentar los años de cálculo, luego le mete ahí eso de los 2 años buenos y entonces dice que ya es neutra la cosa. Oiga, pues si es neutra entonces no vale para nada, porque aquí se trata de que de que le están exigiendo que haga reformas para que eso sea sostenible. Si usted dice ya de primeras que es neutro lo que va a hacer, pues no es ni sostenible ni nada, sigue igual de mal. Y luego está, que a mí me ha flipado, lo de que todos tenemos que abonar desde el 1 de enero un 0,60 de nuestra nómina para ese mecanismo intergeneracional, que la verdad yo no le veo que eso vaya, no sé, Domingo tiene los números en la cabeza, pero en serio que el 0,60 de cada uno puede conseguir la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque lo otro, como es neutro, no cuenta. Que va, no, pero si además ya salieron las cuentas, es decir, cuando salió el 0,60, no sé, el ministro Escrivá dijo que se podía llegar a recaudar para 2032 en total unos 50.000 millones, recaudación más lo que le generases en rentabilidad. Y claro, nos pusimos a hacer las cuentas y decías, pero si vas a sacar alrededor de 2.000 millones, 2.000 algo más, con suerte a precios actuales, 10 años, 20, 25, en total, venga, 30, dices, y vas a acabar con 50.000 solo a base de rentabilidad, que yo dije, o sea, que estuve a punto de llamar al ministro Escrivá y decirle, oye, mi dinero, mi ahorro, mi ahorro también te lo doy, si tú me aseguras esa rentabilidad. De aquí a 10 años yo todo mi patrimonio te lo doy. Es que no lo habría hecho, porque creo que no lo va a asegurar. Luego ya empezaron a decir, no, a ver, esto es una broma, pero es verdad. O sea, para hacer los cálculos, para sacar las cifras que el ministro Escrivá decía, tenías que tener una rentabilidad que prácticamente ni el mejor gestor de fondos se podría imaginar. Pero no solo eso, es que además luego, en esas cuentas, es que se llegó a hablar hasta de 70.000 millones, es que tiene tela la historia. Pero es que en esas cuentas tú dices, venga, te lo compro, 50.000, venga, 50.000. Y dices, 50.000 millones, pues si te lo gastas en eso es menos que o sea, eso sería la hucha, o sea, eso no sería lo que recaudase cada año, sino sería lo que iba a recaudar esa hucha, que en teoría iba a servir ya de colchón y de red de seguridad absoluta para los pensionistas. Dices, pero si el agujero actual, real, claro, sin contar transferencias ni préstamos del Estado ni déficit, claro, o al revés, contándolo todo, ¿no? Porque claro, si no cuentan las transferencias del Estado, no. El agujero real de la seguridad social ya es superior a esos 50.000 millones. Claro, si empiezas a quitarlo todo, como ahora de repente la moda en la seguridad social es quitar todos los gastos que tiene y meterle más ingresos como dices, no está en déficit. Hombre, claro, sí, se lo cargas al otro presupuesto. Agujero real de gastos relacionados con jubilación y vejez en España respecto a ingresos, pues yo creo que también hay que contar clases pasivas, eso también son obligaciones del Estado. Eso son 100.000, claro, ¿no? Entonces, ¿eso son 100.000 qué? 100.000 millones. No, clases pasivas son menos. Clases pasivas estará a 16, 18.000 millones al año. Pero el agujero real sí. Está bastante por encima en un año, y entonces de los 50.000 millones,
Y tú me estás diciendo que con una hucha que tenga 50.000 millones a final de 2032, que ya está lo tienes todo arreglado. Que ya está todo arreglado. Esta es la broma. Y cuidado, ese 0,6% que nos lo van a meter, no, cotización, no sé qué, de solidaridad, estos nombres que le van a dar, bueno, esto es intergeneracional, estos nombres que le van dando a las cosas, es cotización que no genera derechos. Esto es muy importante, porque siempre nos están diciendo, no, la pensión es un salario indiferido, tú cotizas, generas derechos. Esto ya empieza a ser que no. A esto se lo hicieron a los franceses, cuando empezó en Francia también era un 1% y luego ya van por el 10%. Cuidado, del coste salarial sin generar derechos, porque es un impuesto de solidaridad, es un impuesto de eso, para intergeneracional. Entonces, sabemos dónde ha empezado, yo también sé dónde va a acabar, en incremento cada vez más del coste laboral a través de un impuesto específico para pensiones que no genera evidentemente derechos a futuro. A ver, el pensionista, No, ¿qué tiene que decir? El pensionista, yo de eso estoy totalmente despedido, o sea que no, yo no tengo derecho a esperar nada. Pero a mí, en ese planteamiento, primero, hábleme de un impuesto, no le ponga nombre. Si usted a mí me dice que aparece un impuesto pues porque el viento sopla, pues bien, de acuerdo, es un impuesto. Ahora, yo soy reacio porque es contrario al concepto mismo, la llamada solidaridad. Solidaridad es curioso porque es una palabra que puso de moda Juan Pablo II en una encíclica suya en la Centésimos Annus, en la Solicitudo Rei Socialis, que hablaba de la solidaridad y decía, a esto los cristianos le hemos llamado siempre caridad, que es verdad. Pero señor ministro, que usted no ha entrado en ese mundo, por lo visto, la solidaridad es siempre voluntaria y de recursos propios. Por lo tanto, una solidaridad por ley deja de ser solidaridad. Es una obligación. Yo la pago porque me obligan. Sí, claro. O sea, no estoy de acuerdo yo en ayudar a Perico en los Palotes simplemente porque hay que ayudarle y yo lo entiendo. No. El día que yo pueda entregar algo a alguien, porque yo quiero entregar para que mejore sus condiciones de vida, a eso le llamaremos solidaridad. Ahora, a que usted me ponga, además del impuesto progresivo de la renta, que también teóricamente la progresividad está en función de un concepto extraño de solidaridad. Aparte de eso, que usted me ponga ahora un impuesto que yo no puedo discutir, que yo no puedo dejar de cumplir, y que a eso le llame solidaridad, es un insulto a la solidaridad y un desprecio a la pobreza. Yo eso lo llevo mal, porque lo que llevo peor es que a las cosas no las llamemos por su nombre. Es un impuesto porque usted no tiene dinero. Se ha acabado. Claro, hombre, no me venga con historias. Espera un momento, Domingo, y así os cuento esto y ya podemos ir hasta el final. La magia está ahí, en todas partes. Incluso lo más increíble puede suceder cuando crees en ella. Puede suceder que de repente pues conozcas a un reno mágico que vuela. ¿Por qué no? Pero ¿no es la Navidad el momento perfecto del año para creer en que puede pasar esas cosas mágicas? ¿O la ilusión de estos momentos tan especiales es la responsable de que la magia nos rodee? Bueno, sea lo que sea, el Corte Inglés llevamos todo el año trabajando para llenar de magia estos días. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés. Bueno, irónicamente les voy a decir que otra de las cosas que no se podían saber y que, bueno, que no iban a ocurrir era que con el fin de la moratoria concursal que acabó el 30 de junio, pues no iban a dispararse las bancarrotas, que eso era de fachas. Bueno, pues venían anunciándolo los gestores, como muchísimos economistas, y así ha sucedido. En noviembre, por ejemplo, se registraron
693 concursos, que es un 71,5% de aumento sobre el mismo mes del año pasado. Son datos del Colegio de Registradores. Madrid encabeza las cifras con 213 concursos, seguida de Cataluña con 125 y de la Comunidad Valenciana con 107. De hecho, estas 3 comunidades autónomas solas concentraron 7 de cada 10 concursos presentados. Y otro dato, un total de 508 procedimientos fueron voluntarios. Domingo, que te corté. Sí, lo del destope, el destope de las máximas, pero el cálculo de la base. Que tú decías, hombre, si fuera verdad, como dice el ministro Escrivá, que es neutro, entonces todo este lío para nada. O sea, me meto en un lío con los sindicatos, además, con un enfrentamiento. Permito que Podemos, desde la izquierda, me haga daño diciendo que voy a recortar las pensiones, para en realidad nada. En realidad es un avance, porque el ministro Escrivá, lo primero que dijo cuando se enfadaba hace 2 años con esto, ahora ya no se enfada, ahora ya cuando se enfadaba porque decía que eran inventos de los periodistas y eso, lo primero que dijo es que el gasto en pensiones iba a subir. Le dijeron, oiga, le hemos mandado a Bruselas, la famosa cajita, una nota que dice que vamos a ampliar el periodo de cálculo. Y entonces se enfadó, le empezó a gritar a los periodistas, al SINA, por ejemplo, y empezó a decir que los periodistas estaban mintiendo y que en realidad si eso se hacía, solo se aplicaría a aquellos a los que beneficiara la ampliación del periodo de cálculo. Con lo cual, lo que estaba diciendo el ministro Escrivá, como solo iba a aplicarse a los que beneficiara, es que íbamos a subir el gasto en pensiones. Y claro, parecía poco lógico, ¿no?, decir, oiga, le ha mandado usted a Bruselas en el plan presupuestario de ajuste en el que le está diciendo cómo vamos a cerrar el déficit una promesa de incrementar el gasto en la principal partida que es pensiones, y el ministro Escrivá quería que nosotros creyéramos eso, y yo decía, hombre, es una interpretación, bueno, él decía, no, porque es que en la famosa cajita no sé qué, ahora ya ha mejorado, ahora ya no dice que le ha dicho a Bruselas que vamos a gastar más en pensiones, le dice que vamos a gastar lo mismo, solo que de otra manera. También me resulta complicado de creer, creer no solo que el gobierno esté dispuesto a malgastar todo ese capital político y a sufrir ese daño desde el punto de vista de la imagen electoral, que va a ser, porque se va a repetir que esto es perjudicial para la mayoría de los trabajadores, para quedarse así neutro. No, lo que va a ocurrir es que va a ser perjudicial, en este caso tienen razón los sindicatos y Podemos, si tú subes el número de años para el cálculo de la base, a la gran mayoría de los trabajadores les va a resultar perjudicial, a unos pocos les podría llegar a beneficiar, incluso con ese punto de los dos, poder eliminar los 2 peores años de tu vida laboral, sigue siendo una gran mayoría, pero gran mayoría yo estoy convencido. No sé si sacará los datos la Seguridad Social o se harán los expertos, los fedeos y estos que luego se meten a analizar los microdatos, harán el cálculo, pero yo estoy convencido que entre el 85 y el 90% de los trabajadores van a salir perdiendo en su futura pensión si se amplía el cálculo, incluso, repito, estos porcentajes estoy convencido que va a ser así, incluso quitando los 2 peores años de ese periodo. Pero en realidad en la cajita ponía 35. Claro, a ver, no, lo que pasa es que luego él empezó a decir, no, porque entonces, por eso él empezó a decir que la cajita... Sí, lo ponía. Pero que él empezó a decir que no, que la cajita, que no era oficial, o sea, la discusión sobre la cajita fue doble. Uno, que no era oficial, sino que era algo que se había estado discutiendo, que eran como diferentes versiones que habían ido al Consejo de Ministros o al Consejo de temas económicos que se hace previo al Consejo de Ministros, y la segunda versión de la cajita era que en aquellos casos en los que era inevitable decir, oye, pero es que pone lo que pone, decía, no, pero esto se hará solo para aquellos a los que beneficie. Esas fueron las 2 interpretaciones que el ministro Escrivá quería que nos creyéramos, que claro, todos en aquel momento dijimos, es increíble, y luego el tiempo va demostrando que efectivamente era increíble creerse que lo que habíamos prometido a Bruselas era disparar el gasto en pensiones. Bueno, sin duda, es que no sale. O sea, si solo a los que benefician y a los que no beneficia se queda como están, sube el gasto en pensiones. Eso es matemática de lo más simple, aritmética, ni siquiera matemática. No, pero la pregunta es, ¿cuándo dirán verdad? No. Es que es grave, es grave. Es que es todo lo que dicen. Es falso. Todo lo que dicen es falso. Y aquellos en los que nosotros confiábamos en el origen, uno de ellos, Escrivá, otro, la ministra la vicepresidenta económica, todos hoy mienten como bellacos.
Eso que se suponía, fíjate, no se suponía, no, es que Escrivá, anda que no hizo estudios, en su opinión, rigurosos sobre el sistema de pensión, alternativas de mejora para las pensiones, para no sé qué, no solamente desde la AIREF, también cuando estaba en el servicio de estudios, en otro servicio de estudios hizo informes de eso. O sea, él sabe a conciencia que está mintiendo a los españoles. Claro. No sé lo que estará haciendo en Bruselas, si les contará otra película o qué. En todo caso, está mintiendo y sabe que no está haciendo en realidad casi nada. Prácticamente lo que quiere esta gente es, por si acaso, dejárselo al que venga. Y el que venga, que arre con la reforma y que se enfrente y que se haga el bonzo y se queme frente a lo único. Ya está, es que no hay, yo no veo otra. O sea, que está como todo el rato tonteando, sería hueveando. En concreto, pues, yo creo que el ministro Escrivá lo que está intentando es, ¿cómo decirlo? Hacer que las medidas más duras, digamos, venderle a la opinión pública que las medidas más duras no tienen las consecuencias que van a tener. Es decir, por eso está tratando de dar todas estas vueltas con la más contundente y la que más afecta a la gran mayoría de los trabajadores, que es la ampliación del periodo de cálculo, y luego también estamos tratando como de difuminar con esto de que no, porque cobrarán más o menos pensión, el destope de las máximas, que va a ser un incremento del coste laboral para las empresas brutal. Entonces, el objetivo del ministro Escrivá, y por eso yo le critico mucho precisamente por lo que vosotros decís, porque él sí lo sabe. Es decir, él sí lo sabe y usted está utilizando, en mi opinión, el ministro Escrivá está utilizando sus conocimientos técnicos para ocultar. ¿Qué es cuando llegaron dijeron, no, estos ministros técnicos servirán para explicarnos mejor, para que la ciudadanía sepa más, incluso para controlar a los miembros del gobierno más díscolos? Están siendo la voz que nos justifica las mayores tropelías en Bruselas, y tropelías no solo económicas, también políticas. Yo estoy convencido de que están allí en Bruselas diciendo, no, hombre, no, estas cosas que dicen que nos estamos cargando de Estado de Derecho no es para tanto, y están allí. Y de cara a la opinión pública, utilizando esos truquillos verbales de, no, hombre, entonces tendrán más derecho a la pensión, pero en el futuro, pero ahora para empezar destopamos las cotizaciones máximas, esto de la cajita, entonces sí vamos a ampliar el periodo de cálculo, pero a algunos le vendrá bien. Y os la subimos el 8,5. Así que... Porque está contento el que está ahora jubilado, pero al que se va a jubilar, ya verás, a partir del año que viene, cuando los boomers empiecen en masa a jubilarse, ojo, con pensiones altas, a ver qué va a hacer el señor Escrivá, a ver las cuentas cómo van a ser cada mes. Es que cada mes va a ser brutal. Lo que de momento ya ha conseguido es que, al menos en el cuerpo funcionarial al que yo tengo más acceso, que es el mundo educativo, ha habido una avalancha de prejubilaciones. Claro. Para no someterse a lo que pueda pasar. Por si acaso, imagínate la confianza que transmite el señor Escrivá, que se ha jubilado todo quisqui, que yo conozco así, que se han jubilado 2-3 años antes, por si acaso. Y eso en Europa, señor Escrivá, ya lo saben. O sea, ya no se puede mantener más tiempo a Europa engañada. En Europa se sabe que en creo España, que muchos no quieren salir del engaño tampoco. En España se miente y punto. Y que ahora serán los hombres de negro, pero con empresarios y con gestores sociales, pero están convencidos que España les engaña. A mí ya Soriano me ha convencido de que son hombres de rosa. No, hombres de negro. Muy sencillo, muy palidito ahí. Eso muy palidito, pero muy palidito. Si es que, ni gris marengo, vamos, rosa, rosa. Pues, algo pueden presionar. Es mejor que estén, yo siempre digo que no estén, pero todos vemos que la capacidad de realmente poner pie en pared y decir, no, esto ya no pasamos más, a partir de aquí esto es un límite, tiene usted que ajustar el déficit en un periodo de tiempo razonable, es evidente que no es así y que no son capaces de imponer las medidas que realmente necesitamos de ajuste presupuestario. Pues ese es Lagarde. Ese es Lagarde. Bueno, que Chopin nos llama. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Domingo Soriano. Los mandos técnicos, Víctor San Román. En la producción, Naya Pertusa, Marta Galindo. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que ahora pueden ver el programa cuando quieran en nuestra televisión, en Libertad Digital Televisión. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado, que estaremos aquí, porque ya saben que Economía para Todos es a pico y pala. No hay más remedio. Así que aquí estaremos para contarles todo lo que ocurra, que ya ven que todas las semanas ocurren cosas y la mayoría de las veces malas.
Economía para todos con Carmen Tomás.